El Noctilien. El pueblo de Inunaki. El viento soplaba con fuerza esa tarde, moviendo las ramas de los árboles con un crujido que hacía eco en todo el valle. Yuki, un joven periodista de Tokio, sentía un ligero estremecimiento mientras conducía por la solitaria carretera que se adentraba en las montañas. Su auto, un modelo viejo y algo ruidoso, parecía resistirse a la travesía, pero él seguía adelante. Era un hombre curioso, siempre buscando la próxima historia que pudiera atrapar la atención del público, pero lo que había oído sobre el pueblo de Inunaki lo inquietaba profundamente. En los últimos días, había recibido información extraña, casi susurrada, sobre un pueblo apartado que, según las leyendas locales, había sido abandonado por el mundo moderno. Se decía que el pueblo de Inunaki había caído en el olvido debido a los oscuros secretos que sus habitantes mantenían con celo. La gente que había osado acercarse había desaparecido, o peor aún, regresado con extrañas cicatrices en sus cuerpos, acompañadas de murmullos inexplicables. Nadie quería hablar mucho al respecto, y aquellos que se atrevían a mencionar el pueblo generalmente se apresuraban a cambiar de tema. Pero para Yuki, este misterio era como una llamada incesante, una historia que debía descubrir, sin importar el riesgo. Había algo en esa leyenda que no dejaba de rondar su mente, los rumores de maldiciones, de gente que volvía con el alma vacía, de ecos que venían de las sombras. Con su cámara en mano y su grabadora lista, estaba decidido a desentrañar la verdad detrás de esa aldea oculta. A medida que el sol comenzaba a ocultarse, la carretera se volvía más angosta y sinuosa. La niebla empezaba a levantarse entre las montañas, cubriendo el camino con una capa espesa que parecía tragarse el horizonte. Yuki apretó el volante, sintiendo que algo no estaba bien. Por un momento, se preguntó si había tomado la decisión correcta al seguir tan adentrado en ese lugar aislado. Pero no había vuelta atrás, su destino parecía entrelazado con el pueblo de Inunaki. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó a la entrada del pueblo. Un antiguo letrero de madera, cubierto de musgo, marcaba el comienzo del camino. En kanji, el letrero decía, Inunaki Mura. La pintura, desgastada por el paso del tiempo, apenas era legible, pero era suficiente para confirmar que había llegado al destino que tanto buscaba. Sin embargo, un escalofrío recorrió su espalda al notar que no había nadie en las calles. La aldea estaba vacía, completamente desierta, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Yuki apagó el motor y se bajó del auto. La atmósfera era extraña, como si el aire mismo estuviera cargado de una energía densa y pesada. Miró a su alrededor, observando las casas de madera envejecida, las tejas cubiertas de musgo y las sombras alargadas que se deslizaban por el suelo. No se veía ni un solo habitante. La sensación de soledad era palpable, y aunque estaba acostumbrado a la calma de los rincones más tranquilos de Japón, algo en este lugar le ponía los pelos de punta. Con un suspiro, Yuki tomó su cámara y comenzó a caminar por las calles desiertas. Su intención era documentar todo lo que pudiera para el reportaje que pensaba escribir después. Al principio, parecía ser un pueblo olvidado, tal vez por la falta de recursos o por el aislamiento extremo de la región. Sin embargo, a medida que avanzaba, una sensación extraña se apoderaba de él, algo no estaba bien. La primera señal de que no estaba solo en Inunaki fue el sonido. Un susurro lejano, casi imperceptible, comenzó a flotar en el aire. Yuki detuvo su paso y miró a su alrededor, intentando ubicar el origen de aquel ruido. Era como si alguien estuviera murmurando su nombre, pero cuando se giró para mirar, no había nadie. El susurro parecía provenir de todas partes, como si el pueblo entero estuviera hablando sin voz. Intrigado y algo desconcertado, Yuki decidió adentrarse más en el pueblo. Su cámara seguía grabando, pero sus manos comenzaron a temblar ligeramente. El ruido se hizo más fuerte y pudo distinguir algunas palabras. Palabras que no lograba entender del todo, pero que resonaban en su mente como un eco persistente. Entonces, en un momento, creyó escuchar claramente una frase, una que lo heló hasta los huesos.
Vete, antes de que sea tarde. Yuki se detuvo en seco. El susurro lo había alcanzado, pero no sabía de dónde provenía. No podía explicarlo, pero algo en su interior le decía que debía irse de inmediato. Sin embargo, la curiosidad pudo más que el miedo. Decidió seguir adelante, sin saber que esa decisión sería la que lo llevaría a descubrir algo mucho más oscuro de lo que jamás habría imaginado. Al caminar por el centro del pueblo, Yuki notó un pequeño templo al final de la calle. Era una estructura antigua, adornada con estatuas de perros, figuras que representaban a los guardianes espirituales del pueblo. Inunaki, o el perro que ladra, era una figura central en las creencias de la aldea. Yuki se acercó al templo, sus pasos resonando en el suelo empedrado, y al llegar a la entrada, una sensación de frío intenso lo envolvió. Fue entonces cuando escuchó un ruido proveniente del interior, un sonido bajo y gutural, como si algo o alguien estuviera respirando pesadamente. A pesar de la creciente incomodidad, Yuki empujó la puerta del templo. El interior estaba oscuro, iluminado solo por una tenue luz que se filtraba a través de las rendijas. En el centro, había un altar cubierto de polvo, y sobre él, una extraña figura de madera que representaba a un perro, con los ojos vacíos y una expresión ferozmente distorsionada. De repente, un sonido fuerte y nítido interrumpió la calma del lugar, un ladrido. Un ladrido profundo, resonante, como si viniera de lo más profundo del templo. Yuki, paralizado por el miedo, no pudo moverse. Era un sonido extraño, que no parecía natural, pero tampoco podía comprender de dónde provenía. Se acercó con cautela al altar, y cuando sus ojos se fijaron en la figura de madera, notó algo que lo hizo dar un paso atrás con horror. Los ojos del perro parecían moverse, como si lo estuvieran observando. En ese momento, el susurro volvió, esta vez más claro, más urgente. Te lo advertimos. El viento comenzó a aullar con fuerza desde las montañas, y el ambiente del templo se volvió aún más denso. Yuki sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras un estremecimiento le recorría el cuerpo. Algo no estaba bien. Y aún así, no pudo resistir la tentación de seguir investigando. No sabía que, al hacerlo, había despertado algo mucho más antiguo y peligroso que cualquier historia que hubiera escuchado. El templo estaba a punto de revelar su oscuro secreto. El aire en el interior del templo se volvía más denso a cada segundo. Yuki no podía apartar la vista de la figura de madera del perro, cuyos ojos vacíos ahora parecían seguir cada uno de sus movimientos. Un crujido bajo y distante resonó en las sombras, como si el suelo mismo estuviera temblando bajo su pie. El ladrido que había escuchado momentos antes parecía haberle dejado una huella en el alma, un eco persistente que ahora retumbaba en su mente. En un impulso, Yuki retrocedió, dispuesto a salir del templo, pero en el mismo instante en que giró sobre sus talones, algo lo detuvo. Un sonido sordo, como un golpe lejano, resonó en la puerta de entrada. Se quedó inmóvil, su corazón golpeando con fuerza en su pecho. La puerta se cerró violentamente, como si una mano invisible la hubiera empujado desde fuera. El templo estaba sellado, y Yuki, atrapado en su interior, no pudo evitar un suspiro de pánico. Las sombras dentro del templo se alargaron y comenzaron a moverse de manera extraña, como si tomaran forma. La luz que antes era débil se tornó aún más escasa, como si algo estuviera apagando el brillo del sol. Las figuras de madera, los perros guardianes, se veían más siniestras ahora, y sus ojos, aunque aún vacíos, parecían estar más vivos. ¿Quién está ahí?, preguntó Yuki, su voz temblorosa, sabiendo que la pregunta era inútil. No había nadie. No podía haberlo. Entonces, una risa suave, casi inaudible, comenzó a resonar en el aire. No era una risa humana, sino algo más bajo, gutural, como un susurro que recorría las paredes del templo. El sonido no provenía de ninguna parte en particular, sino que parecía emanar de las mismas sombras que rodeaban a Yuki. En ese momento, la verdad comenzó a asentarse sobre él. Este lugar no estaba vacío.
Y algo, o alguien, lo estaba observando desde las sombras. Con el miedo creciendo en su interior, Yuki trató de avanzar hacia la puerta, buscando una salida, pero cuando intentó empujarla, se dio cuenta de que no se movería. La puerta estaba sellada, sí, pero algo más lo mantenía atrapado. Era como si una fuerza invisible lo estuviera obligando a quedarse allí. Su respiración se volvió más agitada, su pulso acelerado. Los ladridos se oyeron de nuevo. Pero esta vez, no venían de ninguna figura de madera ni de los árboles exteriores. Provenían de dentro del templo. De las paredes, de las piedras, de la misma tierra que parecía vibrar. Yuki dio un paso atrás, el miedo dominándolo completamente. No sabía qué estaba pasando, pero su instinto le decía que no debía estar allí. Sin embargo, algo lo mantenía en su lugar. El aire se volvió más pesado, como si estuviera siendo absorbido por el propio templo. Yuki luchaba por respirar, pero la atmósfera parecía cerrarse sobre él. Un sonido agudo cortó la calma, como un susurro que se fue haciendo más claro. Sal. Antes de que lleguen. El eco de esa voz resonó en su cabeza con tal fuerza que Yuki casi cayó de rodillas. Miró a su alrededor frenéticamente, buscando el origen de esa voz, pero no había nada. Nada humano. Los ladridos aumentaron, ya no como un sonido aislado, sino como una multitud de perros, todos ladrando al unísono, resonando con una intensidad que parecía provenir del suelo, de las paredes, de cada rincón de la aldea misma. Los perros de Inunaki, pensó Yuki, recordando vagamente las leyendas que había escuchado sobre el pueblo. El perro sagrado de la aldea. Entonces, algo se movió en las sombras del templo. Un destello. Un brillo leve que iluminaba la pared por un momento. Yuki, con el corazón en la garganta, se giró hacia el sonido, pero lo que vio le heló la sangre. Un par de ojos brillaban en la oscuridad, unos ojos amarillos y penetrantes que lo observaban fijamente. No eran humanos. No eran de un animal común. Eran ojos profundos, inhumanos, llenos de una sabiduría oscura y una maldad ancestral. Yuki no pudo moverse. Era como si su cuerpo estuviera paralizado por la mirada de esos ojos. El ladrido de los perros resonaba cada vez más cerca, más fuerte, y una sensación de frío intenso lo envolvió. En el mismo momento, las sombras se agitaron violentamente, y de ellas, una figura emergió lentamente. Era alta, delgada, y cubría su rostro con una máscara de perro, una máscara tallada en madera oscura, con un diseño que parecía demasiado realista. La figura avanzaba con pasos lentos, pero cada uno de esos pasos hacía que el aire se volviera más denso y más pesado. Los ladridos aumentaron hasta convertirse en una cacofonía ensordecedora. Yuki podía sentir que su mente se desmoronaba y que la realidad misma comenzaba a desvanecerse. El ser se detuvo frente a él y Yuki, incapaz de apartar la vista, vio cómo la máscara de perro parecía moverse, como si la madera cobrara vida. La figura levantó una mano, delgada y esquelética, y señaló hacia la puerta. «Te han advertido», dijo la figura con una voz profunda, gutural, que resonó en su mente más que en sus oídos. «Nadie escapa de Inunaki». Yuki intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. El miedo lo había paralizado por completo. El ser se acercó más, y con cada paso, Yuki podía sentir la presión en su pecho, como si el aire lo estuviera aplastando. El sonido de los perros continuaba, pero ahora parecía que los ladridos provenían de todos lados, como si el templo entero estuviera lleno de ellos. La figura de la máscara de perro se detuvo justo frente a Yuki. Los ojos amarillos brillaban intensamente y un dolor punzante atravesó su cabeza. De repente, vio flashes de imágenes extrañas, distorsionadas, una aldea en llamas, figuras humanas cubiertas de sombras, y perros corriendo, rodeando a los aldeanos con una furia incontrolable. Vio personas corriendo, desesperadas, pero atrapadas por las sombras, cayendo una por una, y luego, nada.
La figura levantó su mano y la colocó sobre el rostro de Yuki, y en ese instante, un frío helado lo atravesó. El grito que Yuki soltó no salió de su garganta, fue un susurro, un eco que resonó en las paredes, y luego se desvaneció en la nada. En ese momento, entendió algo terrible, no solo estaba atrapado en el templo, sino que había sido marcado. El ser levantó la máscara, y por un breve segundo, Yuki pudo ver su rostro. Un rostro envejecido, arrugado, cubierto de cicatrices, con ojos profundamente vacíos. No eran humanos, ni animales. Eran los ojos de algo que había existido desde siempre. Algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Ya es tarde para escapar, susurró la figura antes de desaparecer en la oscuridad. Los perros comenzaron a ladrar de nuevo, pero esta vez, el sonido se apagó rápidamente, como si fuera absorbido por la tierra misma. Yuki quedó allí, atrapado en un templo que ya no parecía ser parte de este mundo. La maldición de Inunaki había comenzado. El frío lo envolvía como un manto pesado. Yuki estaba solo, pero no lo estaba. Sabía que algo lo observaba, acechaba en las sombras del templo, en las grietas del pueblo. El aire, impregnado con un olor a tierra húmeda y madera vieja, parecía estar vivo. Cada respiración que daba, cada suspiro, resonaba como un eco en la vastedad vacía del templo. La sensación de estar atrapado no era solo física. Era algo mucho más profundo, algo que parecía perforar sus pensamientos, distorsionarlos. Las imágenes de aquellos ojos amarillos, de la figura de la máscara de perro, se repetían una y otra vez en su mente, como si fueran parte de su ser ahora. No puede ser real, pensó Yuki, luchando por mantenerse cuerdo. Es solo una leyenda, ¿verdad? Pero sabía, en lo más profundo de su ser, que lo que había experimentado no era un simple cuento de terror. La aldea de Inunaki no era solo un lugar abandonado. Era una trampa, una prisión oculta entre las montañas, donde el tiempo mismo parecía haberse detenido para proteger sus oscuros secretos. Yuki no podía comprender completamente lo que estaba sucediendo, pero algo dentro de él le decía que ya era demasiado tarde. Había cruzado un umbral del que no podía regresar. El ladrido de los perros volvió a resonar en su mente, esta vez como un rugido. No era solo un sonido. Era una presencia que lo envolvía, como si las criaturas del pueblo se estuvieran acercando lentamente, rodeándolo, esperando que sucumbiera al miedo. Yuki miró alrededor, buscando una salida, algo que le permitiera escapar de esa pesadilla. Pero lo único que vio fueron las paredes del templo, oscuras, imponentes, como si las sombras las hubieran reclamado como su propio reino. Un crujido retumbó en el silencio, seguido por una figura que emergió de las sombras, deslizándose como una serpiente a través del aire denso. La misma figura que lo había marcado antes, la del ser de la máscara de perro. Esta vez, sin embargo, no estaba sola. A su alrededor, emergieron otras figuras, todas con máscaras similares, algunas con rasgos más animales, otras más distorsionadas. Eran los guardianes de la aldea, pero no como los había imaginado. Las criaturas no hablaban. No necesitaban hacerlo. Sus ojos brillaban con una intensidad que parecía quemar la oscuridad misma, y sus cuerpos, altos y esqueléticos, se movían con una fluidez inquietante. Yuki sintió que su cuerpo se paralizaba por completo, incapaz de moverse, de gritar, de escapar. Las sombras que los rodeaban parecían retorcerse y danzar a su alrededor, como si estuvieran cobrando vida propia. La figura que había hablado antes, la que lo había tocado, avanzó hacia él una vez más. Su rostro, cubierto por la máscara, parecía ser el mismo, pero algo en sus ojos había cambiado. Eran ojos vacíos, pero al mismo tiempo llenos de una sabiduría antigua, un conocimiento del sufrimiento y la oscuridad que Yuki no podía comprender. La máscara de perro, tallada con precisión macabra, parecía moverse, como si la madera misma tuviera vida. «Ya has cruzado el umbral», dijo la figura en su voz gutural, que retumbó en los huesos de Yuki. «El precio de Inunaki no es solo tu cuerpo, sino tu alma».
Yuki no entendió completamente las palabras. La verdad era como una niebla densa que lo rodeaba, que lo ahogaba. Pero algo dentro de él temía lo que estaba por suceder. Los perros, esos perros de los que hablaban las leyendas, esos guardianes del pueblo, se movían a su alrededor, sus ladridos distorsionados resonaban en la oscuridad. Eran los ecos de las almas atrapadas. De aquellos que, como él, habían llegado buscando respuestas y solo encontraron el abrazo mortal de la aldea. Lo que se pierde aquí, continuó la figura, es más que lo que se puede recuperar. La maldición no se borra. El olvido es un precio que pocos logran pagar. Yuki no sabía si estaba escuchando con claridad. Sus pensamientos estaban desmoronándose, su cabeza zumbaba, como si el templo mismo estuviera intentando tragarse su alma. La figura de la máscara de perro levantó una mano, y al instante, las sombras comenzaron a retorcerse más intensamente. Los perros, aquellos seres condenados, se acercaban cada vez más, rodeándolo con su feroz presencia. No eran simples animales, eran las manifestaciones de las almas perdidas, los espíritus que nunca pudieron escapar de Inunaki. Yuki sintió una presión en su pecho, como si las sombras mismas lo estuvieran aplastando. Su respiración se volvió difícil y las imágenes comenzaron a desdibujarse, como si el lugar estuviera arrancando las piezas de su memoria, fragmentándolas, llevándose partes de su ser. Te hemos esperado, dijo la figura, acercándose aún más. Ahora serás uno de nosotros. Vago, perdido, olvidado. Eterno. Las sombras comenzaron a envolverlo. Yuki intentó gritar, pero no pudo. La presión sobre su cuerpo era insoportable, como si una fuerza invisible lo estuviera aplastando, vaciando su alma. Los perros aullaron con más fuerza, y el rugido se convirtió en un coro que resonó por todo el pueblo. Podía ver cómo las figuras del templo comenzaban a disolverse, dejando solo su figura imponente, con la máscara de perro brillando en la oscuridad. Fue en ese momento cuando Yuki comprendió lo que había sucedido. Inunaki no era solo un pueblo abandonado, ni una leyenda oscura. Era un lugar donde las almas condenadas se quedaban atrapadas, olvidadas por el mundo, por la memoria misma. El precio por entrar no era solo la vida física. Era mucho más terrible. Era el olvido eterno. La figura de la máscara de perro extendió su mano hacia Yuki, y algo dentro de él se rompió. Su memoria comenzó a desmoronarse, sus pensamientos se disipaban, y su identidad se deshacía como polvo entre los dedos. Las imágenes de su vida, sus recuerdos, comenzaron a desvanecerse lentamente, como si nunca hubieran existido. Yuki ya no era Yuki. Ya no era nada. Los ladridos de los perros se apagaron, la oscuridad se volvió absoluta, y la presencia del templo lo envolvió por completo. El sonido de su propio grito desapareció en un vacío eterno. Días después, un automóvil llegó a la entrada del pueblo de Inunaki. Era un coche de policía, enviado para investigar la desaparición de un joven periodista de Tokio. Cuando los oficiales llegaron al pueblo, lo encontraron vacío, como si nunca hubiera sido habitado. Las casas, las calles, todo estaba desierto. Pero en el centro del pueblo, junto al templo, encontraron una cámara caída en el suelo. Al revisar las grabaciones, solo encontraron imágenes distorsionadas. El sonido de ladridos y susurros era todo lo que se escuchaba. Al final del video, un susurro final resonó, algo que ninguno de los oficiales pudo entender, pero que al final los dejó inquietos. Te hemos esperado. El pueblo de Inunaki seguía esperando. Y siempre lo haría. La leyenda del pueblo de Inunaki sigue viva en susurros, perdida en las sombras que acechan las montañas. En los rincones más oscuros de Japón, aquellos que osan hablar de ella temen mencionar su nombre, pues saben que hacerlo puede atraer la atención de lo que se oculta allí. La aldea, aparentemente olvidada por el mundo, se mantiene atrapada en un ciclo eterno, un eco de maldición que nunca se extinguirá. Se dice que aquellos que entran en Inunaki nunca regresan, o si lo hacen, son sombras de lo que alguna vez fueron.
Las almas condenadas caminan entre los árboles y las ruinas, atrapadas en una eternidad de olvido, donde la memoria se desvanece lentamente, como si nunca hubieran existido. Los perros, guardianes de la aldea, ladran en la oscuridad, su aullido un recordatorio constante de lo que espera a quienes cruzan la frontera prohibida. Los pocos sobrevivientes que han logrado escapar de Inunaki afirman haber escuchado una voz, un susurro lejano que les habla en sus sueños. Les dicen que nunca olviden, que nunca hablen de lo que sucedió allí, o la maldición los seguirá, los alcanzará en cualquier rincón del mundo. Los que la desobedecen, se dicen, terminan como aquellos que nunca salieron, olvidados, consumidos por las sombras, marcados por el precio de Inunaki. Y así, la leyenda persiste, un oscuro recordatorio de que algunas puertas nunca deben abrirse, que algunos secretos deben quedarse enterrados. Inunaki sigue esperando, eternamente. Esta historia llega a su fin, pero la oscuridad, el misterio, eso nunca termina. Si quieres seguir explorando todo aquello que nos intentan ocultar, dale like y suscríbete para formar parte de esta comunidad. Nos vemos en la próxima historia.